Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 25. Dios cambió el mal en bien. En 1947, un joven neoyorquino llamado Glenn Chambers tuvo el sueño de su vida: trabajar para Dios en Ecuador. En el aeropuerto, el día de su partida, trató de enviar una nota a su madre, pero no tuvo tiempo de comprar una tarjeta. Encontró un pedazo de papel en el piso de la terminal y lo levantó. Resultó ser una publicidad con las palabras ¿por qué? Garabateó su nota alrededor de dichas palabras y la depositó en el buzón de correo. Esa noche su aeroplano explotó al colisionar con la cima de la montaña colombiana El Tablazo, de 3.000 metros de altura. Cuando su madre recibió la nota, luego de la noticia de su muerte, la pregunta ¿por qué? La llenó de quemazón. ¿Por qué Dios permite semejante sufrimiento? El sufrimiento nos interpela de manera continua, nos indigna y nos confronta. Es el desafío más grande a la fe cristiana. La cantidad de sufrimiento y su distribución pareciera ser aleatoria e injusta. Los teólogos y filósofos se han batido durante siglos con el misterio del sufrimiento inmerecido, y ninguno ha logrado llegar a una solución sencilla ni completa. Los pasajes de hoy y mañana son apenas una parte de la respuesta, pero cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva al respecto. En los pasajes de hoy vemos que aunque el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Dios te ama. Tu sufrimiento también es sufrimiento de Dios. Él sufre junto a ti. Sin embargo, no siempre elimina el sufrimiento de tu vida. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos. Vamos a leer Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Los que habitarán en el monte santo de Dios, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Esto es en qué versión? Reina Valera 1960. Reina Valera 1960. Dios usa el sufrimiento para transformarte. ¿Has tenido momentos en tu vida cuando debido a las circunstancias te estremeciste? ¿Ocasiones cuando perdiste empuje y sentiste la tentación de abandonar? El Salmo de hoy nos recuerda que no tenemos por qué caer ni vacilar, versículo 5, ni aún en los momentos de sufrimiento. David escribe la clase de vida que Dios se propone que experimentes. Las directrices que presenta son cosas que pueden practicar durante las dificultades. Obrar correctamente. Procura ir por la vida sin tener tacha y hacer lo que es justo. Versículo 2, la parte A. Decir la verdad. De corazón dice la verdad. El mismo versículo el 2, la parte B. No murmurar, que ninguna calumnia salga de tu boca. Versículo 3. No herir a tu prójimo, no acarrear desgracias a su vecino. Versículo 3. Cumplir la palabra. Cumplir las promesas aunque salga perjudicado. Versículo 4, la parte B. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer aunque no le convenga. Un desafío particular para nuestra generación en la que con un simple mensaje de texto se puede llegar a cancelar un acuerdo de un momento para el otro. Ser generosos.
Si prestas dinero, no debes cobrar interés excesivo. Versículo 5, la parte A. Ser sinceros, nunca aceptar sobornos. Versículo 5, la parte B. A medida que tu carácter se forme más y más en la línea con esta descripción, las circunstancias difíciles y el sufrimiento tendrán menos impacto desestabilizador en ti. Como señala el salmista, el que así actúa no caerá jamás. Versículo 5, la parte C. Y habitará en el santuario del Señor. Versículo 1, la parte A. Así como el sufrimiento conduce a la formación del carácter, la formación del carácter lleva al conocimiento de la esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. La esperanza y el amor son las fuerzas estabilizadoras más grandes que puedes conocer frente al sufrimiento y la incertidumbre. Vamos a orar. Señor, gracias por aceptarme tal como soy, pero también por no querer que yo permanezca así. Ayúdame a llevar una vida santa. Ayúdame a considerar las pruebas y las dificultades que enfrento como parte de la formación de mi carácter. Vamos a leer Mateo desde el capítulo 17, verso 14, hasta el capítulo 18, verso 9. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies,
y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Dios utiliza el sufrimiento para salvarte. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento. Mateo capítulo 17 del 22 al 23. Y en última instancia, y como parte de su obra de largo alcance, para quitar todo sufrimiento a través de la cruz y la resurrección. En el corazón del universo está el sufrimiento de Dios en la cruz. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho, versículos 22 y 23. No entendían que aquello que los humanos se proponían para mal, Dios lo cambiaría para bien, para salvar muchas vidas. Podríamos decir que Jesús perdió la batalla para ganar la guerra. Lo que el diablo se propuso para mal, Dios lo cambió para bien. Fue capaz de tomar el mayor mal jamás cometido, matar al Hijo de Dios, y usarlo para el mayor bien, la salvación de la humanidad. La sanidad del muchacho con epilepsia, versículo 18, fue un anticipo del tiempo en que no habrá más enfermedad ni sufrimiento. La muerte y la resurrección de Jesús implican que nadie tiene por qué ser arrojado al fuego del infierno. ¿Cómo deberías responder? Número 1. Ten fe. Hay mucho sufrimiento en el mundo. En este pasaje vemos el padecimiento terrible. Capítulo 17, versículo 15. De un muchacho con una enfermedad y el sufrimiento que sentía su padre. En este caso particular, la incapacidad de sus discípulos de sanar procedía de su falta de fe, aunque no siempre sea el caso. Algunas personas han orado por sanidad con una fe enorme, pero sin resultados evidentes. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Para ustedes nada será imposible. Versículo 20. No generes ofensas innecesarias. Jesús explicó que aunque estaba exento de pagar el impuesto del templo, la casa de Dios, porque era el mismísimo Hijo de Dios, obró un pago milagroso en nombre de él y de Pedro, para no escandalizar a esta gente. Versículo 27. Aunque Jesús estaba dispuesto a ofender si era necesario, no quería causar ofensas innecesarias. Humíllate. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en logros, se trata de humillarnos a nosotros mismos como si fuéramos niños. Capítulo 18, versículo 4. Ser radical. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestra vida. Versículos del 7 hasta el 9. Vamos a orar. Señor, gracias porque en el corazón del universo está el acontecimiento donde cambiaste el mal por bien. Deposito mi confianza en ti y dependo por completo de ti. Vamos a leer Génesis capítulos 49 y 50. Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá,
De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos, de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá despojos. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por sus bendiciones, los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ged, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Génesis 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultre a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días.
Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo José jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dios emplea el sufrimiento para sus buenos propósitos. Sea lo que fuere que la gente malvada o aún el diablo planee en tu contra, Dios es capaz de usarlo para sus buenos propósitos, para tu propio bien y el beneficio de otros que serán bendecidos por tu vida y ministerio. Cuando Jacob se aproximaba al final de su vida, bendijo a sus hijos, bendijo a Judá con victoria, prosperidad y liderazgo. Judá iba a convertirse en la tribu sureña más poderosa de Israel, y en la persona de David aportó el rey para la nación entera. Aquí vemos una anticipación de Jesús. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Capítulo 49, versículo 10. Más adelante leemos que una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Números 24 y 17. Jacob usa la imagen del león. Génesis 49, 9. Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Apocalipsis 5, 5. Jacob prosiguió bendiciendo a José, un retoño fértil. Génesis 49, 22. Había pasado dificultades y ataques, lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. Versículo 23. Pero Dios usó todo para bien. José fue exitoso porque la mano de Dios estuvo sobre él y cambió el mal en bendición. Capítulo 50, versículo 20. Al morir Jacob, los hermanos de José estaban preocupados de que José se vengara por todos los males que habían cometido en su contra. Versículo 15. Pero José dijo: no tengan miedo, ¿puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Versículos 19 y 21. Kendall escribe: para José, una posible reivindicación hubiera logrado algo para él en aquel momento, pero no hubiera hecho nada para el reino de Dios. Cuando recibimos cualquier tipo de maltrato, debemos entender que nuestro sufrimiento tiene implicaciones profundas y enormes para el reino de Dios. Detrás del sufrimiento continuo hay motivos que no se ven.
¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida si afrontamos el maltrato con dignidad? Te animo a que percibas la mano de Dios en todo lo que te sucede, sea bueno y malo. Observa todo con los ojos de la fe. Comprende que todo es parte del plan de Dios para transformar el mal en bien, así como hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La promesa del Nuevo Testamento es que Dios utilizará todo lo que te ocurra para bien. Al enfrentar pruebas, tentaciones, luchas y dificultades, el Nuevo Testamento te asegura que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman, a Dios, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a perdonar por completo a quienes de algún modo me hayan perjudicado. Ayúdame a ver tu mano en todo lo que me ocurre, sea bueno o malo. Gracias porque en todas las cosas obras para el bien de quienes te aman. La pastora Pipa añade, Mateo 17:20, fue tan pequeña como un grano de mostaza. Fe tan pequeña como un grano de mostaza. No suena demasiado. Debe ser algo posible. Aún hay ciertas montañas grandes en mi listado de oración que no parecen haberse movido. Este es un aliento para continuar en oración pidiendo incluso por las grandes cosas. Para un abordaje más amplio sobre el sufrimiento recomendamos leer el libro de Nicky Gumbel. Recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Inglaterra. Y las voces que dieron vida a este podcast son las de Marisol Rojas y su servidor Luis Alfonso González. Bendiciones. Dios les bendiga.